Buenos días. Hoy os voy a hablar de la utilización de los punteros. Si bien tradicionalmente los punteros se han utilizado para desbastar, hoy se ha sustituido mucho este trabajo por las amoladoras horizontales con los grandes discos de cortes que nos ayudan a quitar mucho material. En el trabajo tradicional de la piedra, tanto en cantería como escultura, tras haber arrancado el bloque de piedra, haberlo cortado a las medidas más ajustadas con unas cuñas, o haberlo recortado con unas mazas, martillos grandes o escafiladores, todos los bultos que habían quedado sobre la superficie, o incluso los rebajes que había que quitar en los rincones, este desbaste se hacía con el puntero. Se apoyaba todo lo que podía uno en esas cuñas para quitar los volúmenes más grandes, y luego todos estos bultos, se acercaba uno lo más posible a la superficie que se iba a hacer con el puntero, dando primero un punterazo muy fuerte para el desbaste y cada vez acercándonos, haciendo un puntero mucho más fino y mucho más delicado y igualado para no meternos dentro de la superficie definitiva y no herirla con el golpe que le damos al puntero. Si bien en todos estos tipos de trabajo que se realizaban se utilizaba generalmente el golpe del cantero, dándole salida y sabiéndole utilizar para que el golpe fuera hacia el exterior, y utilizando esta forma de cuñita que tiene, si tenía alguna pequeña rotura o veta que veíamos que nos interesaba clavarlo allí para que en esa dirección saliera, va el golpe y la saca hacia afuera, pues la aprovechábamos. En este trabajo tradicional, los fondos bien acabadicos con un puntero fino era extraño verlos. Por ejemplo, una talla de un escudo y con el fondo a puntero era mucho más fácil que estuviera con un cincel bien acabado o con una especie de bujarda, viéndose los puntos para que destacaran los relieves. Hoy en día se suele hacer también algunos fondos con un puntero mucho más fino para destacar ese relieve, el fondo, y que se vea la textura de la piedra que tanto nos gusta. En esos casos a veces también se puede utilizar con la boquica un poco más redondeada en los rincones para que entre bien. Pero claro, ahí el golpe ya no es el del cantero, es un golpecito mucho más suave para ir entrando, entras un poco más vertical y le sales, y pequeños golpes dándole salida. En esta piedra voy a dar una pequeña demostración de hacer un puntero en desbaste y un puntero un poco más fino, para lo cual voy a quitar bastante altura. Vamos a quitar 5 centímetros, no hace falta utilizar la regla. En este caso estamos utilizando el escafilador. Como os he dicho, es una buena herramienta como he dicho. En el desbaste puede haber muchos más bultos o menos, pero si entramos muy abajo hacemos una clavera y es difícil de llevarlo. Siempre es lo mejor coger el bocado justo. En el desbaste es muy conveniente siempre buscar la salida, que es lo que yo digo que hace. Entramos, tiramos un poco para afuera, un impacto muy directo, para que el golpe sea muy potente.
En sitios como este, donde hay tanta inclinación, es bueno quitar de arriba para debilitar en el interior y no romper la arista, porque si entramos aquí vamos a dañar la arista. Entonces siempre es muy bueno quitar del fondo de manera que estos no salgan más fácilmente. Como he dicho en otras ocasiones, el puntero, igual que el cincel, no se aprieta fuerte con la mano, porque lo único que hacemos es distorsionar el impacto del golpe. Ni empujamos, porque no hacemos nada empujando más que cansarnos mucho más. Es el impacto de la maceta el que trabaja y el que nos ayuda todo el rato a regular la salida y el acabado del trabajo. Cuando nos vamos a acercar ya hacia la superficie final, ya vamos utilizando un poco lo que es darle salida. Pero la salida se la damos en este caso con el golpe del cantero. Es un golpe que a veces le damos un poco ladeado aquí para que repercuta hacia el exterior, porque si lo damos muy directo nos clavamos. Y podemos ir comprobando con la regla. Aquí tendríamos unos 2 centímetros de alto. Hay que controlar de no pasarnos la superficie final. En este caso el puntero lo voy a acabar en esta dirección, con lo cual ya voy a ir dándole para que los golpes me marquen por si acaso me pasan un poco en esa dirección, porque lo acabaremos con un puntero fino. Voy a dejar un poquito aquí sin bajar más, porque lo haré un poquito esto con el martillo neumático y esto seguiré así a maceta para que veáis la diferencia. Aquí aún está 1,5 centímetros alto. Voy a darle un poquito más para acercarnos a la superficie. Voy a hacer esta pequeña zona con la maceta. Ahora he estado acabando este trocito del desbaste con un puntero más largo y voy a coger un poco más pequeño porque voy a hacer esta zona con un puntero más fino. Sobre todo ahora habría que mantener bien la dirección, que es el puntero fino tradicional, y bien a regla, desde las aristas que he escafilado anteriormente. Para lo cual hay que darle mucha salida. Siempre los golpes deben ir a las partes más altas para quitar los bultos e ir igualando, evitando hacer unas marcas así largas, como si estuviéramos labrando con un tractor. Muy bien. En los cantos siempre se le inclina y se le da también el golpe del cantero para que vaya hacia afuera, porque si le damos muy recto podemos romper hacia abajo. Y siempre habiendo quitado de dentro primero.
para poder tener salida. Si tenemos mucho cuerpo y le damos, podemos romper también hacia abajo, por lo cual siempre es mejor quitar un poco de dentro y luego podemos ya romper mejor hacia afuera. Siempre lo importante es la salida de la piedra, poder sacarla hacia afuera. Todos los golpes en la misma dirección. A veces cuando lo tengo así, para no continuar líneas muy largas, le doy de atrás hacia adelante, con lo cual rompo las líneas y también doy mucha mejor salida. Cuando estamos haciendo ya un puntero fino nos importa mucho la estética, que quede bonito, cómo lo queremos dejar. El puntero, tradicionalmente, no ha habido dos canteros que lo hagan igual. Cuando estás trabajando con más canteros a tu alrededor, resulta que cada uno lo hace diferente y distingues el trabajo de cada uno simplemente por su aspecto. Aunque con la profesionalidad llegas a imitar los trabajos de los otros. Casi valdrían como firmas. Pero bueno, la profesionalidad llega a hacer muy buenos imitadores. Eran muchas horas lo que pasaban trabajando a mano y su destreza era enorme. Pienso que esto ya vale como ejemplo de hacerlo a mano. Todo sería continuar o por las esquinas o haber desbastado toda la superficie y luego llegar al fondo. Lo normal es desbastar toda una cara plana o toda la superficie y luego llegar hasta el fondo y hacer el puntero fino. Hacerlo bien a regla y así vamos sacando todo. Ahora voy a continuar con el martillo neumático. Es difícil de imitar un puntero tradicional tan fino como el que he hecho. Generalmente están más espaciados y está un poquito más vasto los que se ven, pero lo he hecho muy denso. Y como digo, es muy difícil de imitarlos con un martillo neumático y una herramienta de estas de vidia. Por eso he cogido esta tan afilada, que en este caso me va muy bien para una arenisca que es blanda. Hacemos lo mismo. Si os dais cuenta, primero entro un poco así y le voy dando salida y le voy dando salida para llegar hasta el nivel que queramos adquirir. Luego le pondré la regla para ver que no nos hundimos y iré haciendo el puntero fino. Está un poco alta. Si veis, le doy un poco más somero, porque este puntero es muy afilado, para no hundirme, y luego continúo con un puntero más fino.
Esto es con el martillo neumático, este con el puntero manual. Voy a acabar este trocito con el manual para que quede mitad y mitad. Voy a coger este más grande, a darle más salida. Estoy haciéndolo cada vez más fino el puntero. Si os fijáis, el puntero que estoy haciendo aquí ya se podría parecer a un puntero fino. Con 2 golpecitos ya nos valdría para un acabado del románico. Pero yo estaba haciéndolo aquí mucho más fino. Como podéis ver, aquí está un acabado con el neumático, aquí con la maceta y el puntero. Este está más fino y este trocico lo he dejado más vasto para que veáis un poquito la diferencia de los acabados que se pueden hacer. Se pueden dar impactos muy largos, pero bueno, como ejemplo yo creo que ya nos valdría. Una cosa a tener en cuenta con el puntero es que es uno de los acabados más caros que hay. Para hacer 1 metro cuadrado a mano se tarda muchísimo. Si hubiera estado cortada la piedra y le quito de una superficie cortada pues unos 3 milímetros con el puntero o 4 después de escafilar, pues es repasar, pero aún así se tarda bastante de tiempo cada metro cuadrado. Con lo cual es una de las labras que menos se hacen en la actualidad, ya que se han sustituido todas por las labras totalmente industrializadas. Ahora vamos a hacer a puntero el fondo de este número. Lo hago siempre en la misma dirección, no hace falta trazárselo, que tampoco hace falta que sea exacta. Queda mucho más bonito. Hay quien le da igual, es una cosa de estética. Tradicionalmente el puntero en el románico y por ahí se hacía todo siempre en la misma dirección, muy homogéneo el acabado, y aquí vamos a hacer lo mismo. En este caso no se utiliza ningún golpe de cantero ni nada fuerte, es un golpe muy controlado. Aunque he dicho que los mejores son los que llevan la forma de pirámide cuadrangular, este sería muy recio, lo descartamos. Hay que buscar los más largos y aluciados. En este caso tengo este de vidia, con una punta muy fina que comerá muy bien. Este con la maceta también come muy bien, pero como hay sitios muy finos, molesta más la entrada. Pero ya veis que también podemos hacer el mismo golpe. Tenemos este de vidia. Aquí veis que también lo cojo haciendo pinza para controlar el impacto. Lo importante, no se puede dar un golpe fuerte porque vamos a romper, golpearíamos encima. Lo importante es llevar un golpe muy controlado.
Y también podemos utilizar, en estos casos, estos que son de forma redondeada, que digo que estos no funcionan bien, porque clavan mucho y rompen todas direcciones, pero en casos como en este, que el golpe está controlado, es indiferente. No hace falta que las rayas sean muy largas, porque queda como un labrado. El golpe siempre hay que cogerlo un poquito desde arriba para que entre y luego ir dando salida. De arriba para que entre y dando salida. De arriba para que entre y dando salida. Arriba para que entre y dando salida. Y no hay más misterio en esto. Paciencia, porque el puntero es más lento que otras herramientas para los acabados. Queda mucho más bonito a tracitos así cortos, aunque parezca que se unan, luego el puntero queda a golpes y queda más majo, que como si fuera un labrado todo continuo. Si hacemos un labrado continuo como líneas muy largas, es muy diferente. Bueno, también puede gustarle a alguien, vamos, pero a mí me gusta más a golpecitos más cortos. Vamos a dar un poco con el martillo neumático. Me gusta mucho más siempre a mano, pero en estos casos que son tan finos, también se queda bastante bien. A veces, para no hacer líneas tan largas, si empezamos de atrás hacia adelante, siempre hacemos lo que son golpes más cortos y quedan más aislados. Por eso a veces cojo y hago así, porque si voy hacia adelante hago como un labrado de un tractor. Y eso no es lo que buscamos. Lo primero a realizar sería recortar un poquito este dibujo dejando un margen de distancia. En este caso estamos dejando medio centímetro. A continuación podemos rebajar un poquito con el escarfilador. Y continuamos desbastando un poco con el puntero.
Llegamos hasta la línea. Ahora vamos a trabajar un poco con el puntero en esta pieza de granito. Su dureza es similar a la de un basalto, ya que es un granito que me han traído de la India. Es muy denso, el grano es muy fino y vamos a ver cómo se lo come este puntero de vidia para que veáis el impacto y el golpe que le da. Como podéis ver, el escarfilador también es de estos buenos de vidia para granito. Aquí veis que el golpe no penetra, no entra, no se deja trabajar. Entonces nunca ha sido bueno este tipo de trabajo con el puntero en el granito. Siempre se ha usado para quitar unos pequeños bultos cuando las cuñas no han trabajado bien. Pero el desbaste se nos haría eterno, sería muy largo en el tiempo. Ya que no podemos coger muchísimo bocado. Si metiera aquí alguno de los otros punteros lo destrozaría nada más empezar. Si nos fijamos, el acabado no queda tan bonito como si fuera un mármol, porque queda mucho más desfigurado el impacto y es muy costoso de tiempo. Pero bueno, también podría valer como fondo de una escultura. Al ser esto de grano tan fino, aún queda bastante bonito. Aquí tenemos un granito más blanco, de grano muchísimo más recio, y vamos a hacer lo mismo. Esta vez no le voy a dar con el escarfilador, solo vamos a ver cómo come. Veremos cómo al ser el grano más recio queda distinto, queda como mucho más vasto. Este granito es muy rico en cuarzo. Hay que dar un impacto
muy fuerte con la maceta. Lo que sí queda claro que en el granito no tenemos problema de hundirnos mucho, porque el impacto ha de ser muchísimo más fuerte. El puntero queda muchísimo más difuminado, porque con el dibujo y el color y el grano que va saltando no quedan esas líneas tan bonitas, quedan mucho más vastas. Y el desbaste aquí sería muchísimo más largo en el tiempo. Si tuviéramos que quitar bastante bulto, se tarda mucho en quitar. Pero vamos, en un trabajo tradicional, tener en cuenta que la punta sería de acero y se iría redondeando, y tendría que haber bastante herramienta para llevar siempre al herrero, porque siempre se iría deshaciendo más. Y aquí tenemos el puntero trabajando sobre el mármol negro de Calatorao. En este caso voy haciendo un puntero más fino, con una maceta más ligera. Ahora cojo una más grande y veríamos lo que sería en desbaste.
Espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias.